Hola a todos. Seguimos revisando la funcionalidad de QC Financial y en este video en particular vamos a ver cómo se define y cómo se utiliza una tasa de interés. Para dar de alta una tasa de interés en QC Financial se requieren tres objetos: un número real, que es el valor de la tasa; una fracción de año, que es la fracción de año que va a utilizar la tasa; y una función de capitalización, cómo vamos a calcular los factores. Esto se puede dar de alta. Con esto, perdón, se da de alta un objeto de tipo QC Interest Rate, que representa finalmente una tasa de interés. Si quieren revisar conceptualmente por qué se necesitan estas tres entidades para definir bien una tasa de interés, los invito a ver el video Convenciones de tasas que está en el canal. Entonces, vamos a definir tres tasas de interés con un valor del 10%, una tasa lineal actual 360. ¿Cómo funciona el constructor? Aplicamos QC Interest Rate, entregamos el valor de la tasa, entregamos la fracción de año, que ya definimos en unas celdas más arriba en este notebook, y entregamos la función de capitalización, que también ya está definida en el notebook. Aprovechar de ponerle espacio para que esto se vea bien y ejecutamos. Okay, tenemos entonces tres tasas: una tasa lineal actual 360, una compuesta actual 365 y una exponencial actual 365, ambas, o sea, las tres con un valor de 10%. Vamos a ver dos métodos, los getValue y setValue, que nos permiten jugar con el valor de la tasa. De hecho, permiten obtener y definir el valor de la tasa de interés. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá en este loop que va a recorrer la lista que acabamos de formar en la celda anterior? Primero vamos a ver la descripción de la tasa. Cada uno de estos objetos QC Interest Rate tiene definido el dunder string, que permite representar de manera amigable qué tipo de tasa es. Obtenemos el valor de la tasa utilizando getValue. Se ve peor, sí. Y también podemos actualizar el valor de la tasa utilizando el método setValue. Aquí, por ejemplo, damos de alta el valor R1 como 12% y se lo ingresamos a la tasa. Y después volvemos a aplicar getValue para ver que ese cambio efectivamente ocurrió. Quitamos un poquito de zoom para ver bien el output. Entonces vemos la descripción: una tasa del 10%, actual 360 lineal, valores 0,1, 10%, el nuevo valor es 12. Y así sucesivamente con las otras tres tasas de interés que definimos. Calculemos ahora WF y TWF utilizando un par de fechas. Vamos a hacer un poquito de zoom para ver bien lo que está acá adentro. Vamos a recorrer la lista de tasas que acabamos de dar de alta y vamos a enumerarlas. O sea, vamos a cada iteración ir asignando el I correspondiente, 0, 1 y 2 en este caso. ¿Qué vamos a calcular? Primero vamos a calcular el factor de capitalización entre las dos fechas. Tasa.wf entre fecha 1 y fecha 3. Luego vamos a calcular la derivada del factor de capitalización respecto al valor de la tasa entre esas dos fechas. Entonces hacemos tasa.dwf entre fecha 1 y fecha 3. Y finalmente, y para eso sirve el enumerador, vamos a calcular a mano la derivada. En el caso lineal, la derivada es simplemente la fracción de año. Esto no va. Después, en el caso compuesto, es la fracción de año por 1 más la tasa, elevado a la fracción de año menos 1. Y aquí dice R1 porque recordar que una celda más arriba le cambiamos el valor a las tasas. Ya no es R0, es R1. Y en el caso compuesto, la derivada es la fracción de año por el mismo factor de capitalización, dado que es exponencial. Entonces devolvemos esto a su tamaño normal y ejecutamos. Y vemos factor de capitalización, la derivada y el check de la derivada, que en los tres casos está siendo exitoso. Hacemos esto mismo, pero utilizando la sobrecarga, y en vez de usar un par de fechas, utilizamos un número de días. Vamos a usar 400 días,
retornamos el factor de capitalización, la derivada y luego hacemos el check a mano. ¿Ok? Y ejecutamos. Y este quedó, no, quedó justito. Factor de capitalización, derivada y check. Factor de capitalización, derivada y check. Derivada y check, factor de capitalización. ¿Qué más podemos hacer con la tasa de interés? Podemos calcular una tasa de interés dado un factor de capitalización. Permite, por lo tanto, calcular la tasa de interés correspondiente a un factor dado de capitalización utilizando la función de capitalización y la fracción de año de la tasa. El intervalo de tiempo de la tasa se puede especificar como un par de fechas o como un número de días. O sea, este método también está sobrecargado. Veamos un ejemplo. Agrandamos nuevamente para que se vea un poquito mejor. Tomamos un factor de capitalización de 1,0025 y 31 días. Para cada una de las tasas vamos a imprimir el descriptor de la tasa, le sacamos los valores iniciales y luego calculamos la tasa a partir del factor de capitalización entre fecha 1 y fecha 3, como lo hacemos con tasa.getRate from WFactor, WF. Damos el factor, fecha 1 y fecha 3, y después el mismo método, pero en vez de entregar fecha 1 y fecha 3, entregamos el número de días. Utilizamos la sobrecarga. Achicamos y ejecutamos. Entonces tenemos una tasa lineal actual 360. Obtenemos aquí el 3%, para 31 días obtenemos el 2,90, 308, 298, 303, 79, 293, 99. Ahí tenemos los resultados de este método. Y eso es, en el próximo video vamos a ver cómo especificar y utilizar un objeto de tipo tenor en QC Financial. Un abrazo.